Hola, bienvenido a mi canal, Rode Guzmán. Un símbolo o una representación es un objeto, imagen, palabra o concepto que se utiliza para representar o evocar algo más grande, abstracto o complejo. Los símbolos son herramientas importantes en la comunicación, la cultura y la religión, ya que pueden transmitir significados y conceptos de manera eficaz. Por ejemplo, la cruz es un símbolo importante en el cristianismo, representando la crucifixión de Jesucristo y sus enseñanzas sobre el sacrificio y la redención. El corazón es un símbolo comúnmente asociado con el amor y la emoción en muchas culturas. La bandera nacional de un país es un símbolo de identidad y unidad para sus ciudadanos. Además, los símbolos pueden tener significados personales o culturales específicos según el contexto en el que se utilicen. En resumen, un símbolo es una representación de algo, no la realidad en sí. Y cuando el símbolo y la realidad se juntan, el símbolo desaparece y nos quedamos con la realidad que es más grande y completa. Entonces el símbolo muere o desaparece definitivamente porque ya es una realidad. Espero hayas entendido el concepto, ya que en este estudio lo vamos a utilizar mucho. Otro ejemplo de esto religiosamente hablando, es un cordero que representaba a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Cristo apareció y murió, ya la realidad misma fue necesario que desapareciera el cordero para darle paso a la realidad. Y con esto los ritos y sacrificio en el santuario terrenal, una copia o símbolo y representación del verdadero, que está en el cielo, así también era necesario que desapareciera. El sacerdote que representaba a Cristo una realidad más grande y completa, ya que él sí es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es otro símbolo que luego explicaré. Espero hasta aquí hayas entendido. Porque estudiaremos los colosenses comparándolos con los hebreos. Los judíos observaban varias festividades de descanso, algunas de las más importantes incluían Sabbat, el día de descanso semanal que comienza al atardecer del viernes y termina al anochecer del sábado. Pesaj, Pascua, una festividad que conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto, celebrada durante 8 días en la primavera. Shavuot, conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí y se celebra 50 días después de Pesaj. Rosh Hashaná, el año nuevo judío, que marca el comienzo del año en el calendario hebreo. Yom Kippur, el día del perdón, un día de ayuno y oración que marca el fin del periodo de arrepentimiento conocido como los 10 días de arrepentimiento. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que conmemora la protección divina durante el éxodo de los judíos de Egipto. Simchat Torah, una celebración que marca el final del ciclo anual de lectura de la Torá y el comienzo de uno nuevo. Estas son solo algunas de las festividades principales, pero hay otras festividades y días de conmemoración en el calendario judío que también son observados por diferentes comunidades. Hasta aquí escuchamos algunas festividades judaicas con el nombre de la festividad y que representan, y entre esas festividades casi todas son por un hecho histórico ya ocurrido. Ya que están basadas en un hecho ocurrido, y la celebración es una forma de recordar ese acontecimiento que también es historia. Pero también hay fiestas simbólicas, unas ya han tenido su cumplimiento, es decir que el símbolo se juntó con la realidad. Y esta es la fórmula. El símbolo debe desaparecer y quedarte con la realidad misma. Pero otras, aún, no han tenido su cumplimiento. Y es lo que veremos en esta serie. En este estudio de símbolos, representaciones y realidades, tú debes de ser muy perspicaz. Ya que tú debes saber cuando el autor de este libro inspirado te está hablando de un símbolo o una realidad que es más completa, y simplemente ignores el símbolo y solo te quedes con la realidad. Estamos, ok, iniciemos, escuchando este audio para que después separemos el símbolo de la realidad. Capítulo 2. Quiero que sepan
cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso.
Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, antes de ir a Hebreos y Apocalipsis, desglosemos y expliquemos los Colosenses. Ya escuchamos el audio y ya tenemos una idea de cuál es la idea que el apóstol quería transmitir. Pero cabe recalcar lo siguiente. Una cosa es dirigirse al pueblo de Dios, no adoptado por Dios, en su caso Israel hijo legítimo, según las Escrituras, que ya conocen sus leyes porque de pequeño la estudian por ley. Y ya saben qué deben hacer, como israelitas. Y otra muy diferente dirigirse a los colosenses que no son judío por naturaleza, pero que hay creyentes que están aprendiendo. Donde ellos por naturalezas tienen ritos y leyes paganas que deben desprenderse de ellas porque están arraigadas en su cultura pagana. Ejemplo de no tocar esto, de no comer lo otro, y de no gustar lo otro, y no guardar tal día de fiesta o luna nueva, como los paganos que adoran a las lunas nuevas y el solsticio de verano. Pero también los días de reposo del pueblo de Dios, porque eran muchos. Solo hay uno que se distingue de todo, que luego recalcaremos. ¿Por qué tiene nombre propio? Entonces, en el contexto de la epístola a los colosenses, los creyentes de Colosas, aunque no fueran parte del pueblo de Israel en el sentido étnico, formaban parte del pueblo de Dios en el sentido espiritual, al ser parte de la comunidad cristiana que seguía a Jesucristo. ¿Y qué estaban aprendiendo como niños a cómo y agradar a su nuevo Señor? Pero en la epístola a los Hebreos, el autor ya habla con propiedad porque ellos deberían de ser maestros, adulto, en la religión judaica, y no niños que toman leche. Espero estés entendiendo el concepto. Un ejemplo de esto es: los nombres de los días de la semana en muchos idiomas tienen su origen en la mitología y la religión de la antigüedad. Aquí hay una descripción general de los días de la semana y a quienes hacen referencia en inglés y en varios otros idiomas europeos. Lunes, Monday. Referencia, luna, mon, en latín. En inglés, está asociado con la diosa lunar germana, Mani o Mona. Martes, Tuesday. Referencia, Marte, Mars, en latín. Se asocia con el dios romano de la guerra, Marte. Miércoles, Wednesday. Referencia, Mercurio, Mercuri, en latín. Asociado con el dios romano del comercio y los viajes, Mercurio. Jueves, Thursday. Referencia, Júpiter, Júpiter, en latín. Asociado con el dios supremo romano, Júpiter, que es el equivalente del dios griego Zeus. Viernes, Friday. Referencia, Venus en latín. Asociado con la diosa romana del amor y la belleza, Venus, Afrodita en la mitología griega. Sábado, Saturday. Referencia, en inglés y muchos otros idiomas europeos, el nombre está basado en el sábado del judaísmo y el sábado cristiano, que es el séptimo día de la semana. Domingo, Sunday. Referencia, en latín, Dai Solis, que significa día del sol.
Asociado con el dios Sol en la mitología romana y en la cultura cristiana es el Día del Señor y el Día de Descanso. Estas son algunas de las asociaciones comunes, aunque pueden variar según el idioma y la cultura. Pero aquí tenemos un problema. Se dice que el domingo para los cristianos es el Día del Señor, pero ¿cuál es de los señores? Y si ya esos dioses falsos se repartieron los días, ¿cuál le toca al Señor verdadero? Y entonces la pregunta es esta: si ya hay tantos dioses que se apropiaron injustamente de todos los días de la semana, dándole su nombre, sin ellos haber creado nada, porque no tienen ese poder, ya que solo hay un creador. ¿No crees tú que por derecho de creación y redención al Dios verdadero, es justo que Él tenga también un día de la semana? Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? En los Colosenses y los Hebreos y Apocalipsis está la respuesta. Este es un tema amplio y difícil de explicar. Esto le dice Dios a los hebreos, no a los colosenses, porque espiritualmente deberían de comer alimento sólido. No como lo de Colosa, que apenas están aprendiendo. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Capítulo 6. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y esto es para los de Colosa. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Según la tradición judía, los varones son circuncidados en un rito llamado Brit Milá, pacto de la circuncisión, cuando tienen 8 días de edad. Esta práctica se basa en la Biblia hebrea, específicamente en Génesis 17:12, donde Dios establece el pacto de la circuncisión con Abraham. Pero a los cristianos ya no se le exigía. Fue reemplazado por el bautismo, que simboliza muerte y resurrección de Cristo. Símbolo y realidad. Entonces, me quedo con la realidad que es Cristo mismo y retiro la circuncisión. Ya no me sirve ese símbolo porque la realidad es Cristo. Así se aplica a los nuevos cristianos de Colosa y también al judío que crea y ya debe de abandonar ese pacto por uno mejor, Cristo mismo. Y si estábamos muertos en pecado, y por eso Cristo debía vencer. Para que Israel abandone ese pacto caducado o símbolo que representaba a Cristo. Y los gentiles o paganos, en su caso los de Colosa nuevo en la fe, y nosotros. Aceptemos el bautismo. Ya la realidad misma, Cristo Jesús crucificado y resucitado. Ok. Creo que hasta aquí vas entendiendo entre símbolo y realidad según la Biblia.
Debo recalcar que no confundas un pacto con la ley de Dios. Los 10 mandamientos son totalmente diferentes. Y lo tocaremos en esta serie, así como el ejemplo de la circuncisión. Asimismo veremos si la ley de Dios con la muerte de Cristo ha caducado. Verdad, que es siempre de esta manera. Texto, completo y contexto. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Capítulo 9. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Que por qué estábamos muertos en nuestros pecados? ¿Por qué ese sistema antiguo copia de una realidad más grande en el cielo? Solo acumulaba el pecado, no lo limpiaba o eliminaba, simbólicamente hablando, solo era una ley ritual, que tenía que cumplirse como una ordenanza, temporal. Y dice el texto que a Dios no le agradaba esa solución temporal. ¿Por qué consistía en comida y bebida y ciertas abluciones temporales que no quitaba el pecado, solo lo acumulaba hasta el tiempo indicado? Un ejemplo de esto, para que te hagas una idea, es el faraón en Egipto y las muertes del primogénito. Todo aquel que creyó y sacrificó el Cordero de Dios que simbolizaba a Cristo en un futuro. Y puso en el dintel de la puerta el marco o madera de la puerta que simbolizaba la cruz de Cristo. Y ponía de la sangre del Cordero en la madera, símbolo de la cruz de Cristo o futura crucifixión, era salvo por la sangre del Cordero, y el ángel de la muerte que representaba al diablo pasaba de largo y el que estaba detrás de esa puerta estaba salvo. Asimismo el antiguo pacto con Moisés y Aarón como sacerdote suplente en el tabernáculo salvaban y acumulaban el pecado hasta que viniera una esperanza mejor. Una mejor y más grande realidad, y ya no un símbolo. Cuando el símbolo se junta con la realidad es necesario que se elimine para dar paso a la realidad que es Cristo Jesús. Entonces esa fea futura, encarnación y muerte de Cristo, bastaba temporalmente como para que el ángel de la muerte pasara de largo en el tabernáculo terrenal. Pero era necesario hacerlo muchas veces, porque solo era una copia.
y no como Cristo que lo hizo una sola vez, y por todas. Entonces yo me quedo con Cristo, y no el símbolo, porque Cristo es más eficaz que el símbolo. Porque Él sí es la realidad misma, y ya con Él no estoy muerto en mis pecados. Porque si lo confieso a Él es capaz de eliminarlo de una vez y por todas. Pero como Él dice, vete, y no peques más. ¿Por qué te lo elimine? Pero si lo vuelves a hacer, tendrás que arrepentirte y confesar el pecado de nuevo. Ok, en esto ya estamos claro. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Escuchemos esto de nuevo, y tendremos que hacer una separación entre las reglas del mundo y las reglas de Dios. Y los mandamientos de hombres y los mandamientos de Dios. Ya que no son los mismos. Los mandamientos de Dios son eternos. Pero los mandamientos de los hombres se desgastan con el uso. Y cuando a un gobernador o religioso no le conviene, simplemente lo cambia. Entonces no juntes una cosa con la otra, porque el autor es claro en esto. Luego haremos una separación de esto, y veremos cuáles están vigentes y cuáles no. Escuchemos. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como
No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Más claro no puede ser. Pensemos en las ordenanzas de Dios y no a las de los hombres. En las cosas celestiales y no de esta tierra, en Cristo. Y no en las reglas de hombres. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y, después de todo esto, de mandamientos de hombres, veremos cuál fue el acta que él eliminó, con su muerte y clavándola en la cruz. Hay quienes dicen que fueron los 10 mandamientos, y otros dicen que no, y quien tendrá la razón. Ya, veremos con los hebreos, o Israel, a quienes Dios le confió todas estas verdades, y Apocalipsis, la revelación o el libro final. El Apocalipsis, capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era
y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué notaron en estos 2 capítulos? ¿Se acuerdan de las reparticiones de los días de la semana? Indiscriminadamente por los dioses paganos. Esta es la pequeña porción que yo escuché, y si no escuchaste bien, repite el capítulo 2 y búscalo en la Biblia. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Ok, entonces ya sabemos por Apocalipsis que el Señor tiene un día, que no es el domingo, porque ese ya tiene dueño y pertenece al Dios Sol. Entonces, ¿qué pasa? Es que los cristianos están confundidos y no saben cuál es el día del Señor. Y no lo digo yo. Lo dice el discípulo amado, Juan. Él dice que él estaba en el Espíritu, adorando en el día del Señor. Entonces el día del Señor es para adorar en ese día. Entonces no se dejen engañar con filosofía vanas y mandamientos de hombres. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Qué me dice esto? Que el 4º mandamiento está vigente porque la ley de Dios es eterna. ¿Por qué reflejan el carácter de Él? Pero, vamos a ir al extremo y veamos qué fue que Jesús clavó en la cruz, cuál fue el acta que Él exhibió. Si fueron los 10 mandamientos, con el 4º mandamiento incluido. ¿Por qué si es así que hace el discípulo amado adorando en el día del Señor si ya Cristo lo clavó muriendo en la cruz? Pero, estudiemos este tema. Es necesario que expliquemos esto, porque entonces sería muy difícil de comprender. Aquí sí hay que ser muy perspicaz o estar muy atento. Porque esta es una epístola magistral a los hebreos, ya no a los gentiles o específicamente a los colosenses que nunca en su niñez estudiaron estas verdades. Y son niños espiritualmente hablando. Según la tradición judía, el estudio de la Torá, que incluye las leyes y enseñanzas religiosas, comienza a una edad temprana. En general, se anima a los niños judíos a comenzar su educación religiosa a partir de los 3 años, aunque el proceso de aprendizaje formal suele intensificarse a partir de los 5 o 6 años, cuando comienzan a asistir a la escuela primaria judía, conocida como Eder o Heder. En la escuela primaria, los niños judíos estudian tanto materias seculares como religiosas, con un énfasis especial en el estudio de la Torá, las enseñanzas rabínicas y la tradición judía. Este enfoque en la educación religiosa desde una edad temprana refleja la importancia que la comunidad judía tradicionalmente ha atribuido al estudio y la comprensión de la ley y las enseñanzas de Dios. Es por esto que en esta epístola ya no hay paños tibios, es ya a rajatablas, porque ellos sí conocen estas verdades. Y cabe recalcar
que es muy importante, que en esta epístola él anima a los hebreos a recordar el pasado y los símbolos, pero también la realidad presente, y que abandonen los símbolos que ya se cumplieron. Y se queden con la realidad que es Cristo Jesús. En resumen, que comparen quienes fueron en el pasado y lo comparen con el presente, para no cometer los mismos errores del pasado. Empezaré explicando los símbolos. Sí, en la tierra había un santuario, símbolo de verdadero. Era necesario que también hubiera una copia, o representación de Jesús, o sacerdote. Pero no una simple copia, debía de ser, lo más parecido a lo original. Debía de ser primeramente rey, y no cualquier rey, debía de ser rey de Sales. No debía de tener, ni padre, ni madre, o genealogía. Que es imposible, porque la ley, o el registro, antiguo, que estaba contra nosotros. Y que será anulado en un futuro, o eliminado, y apartado, o clavado en la cruz. Exigía que para ser sacerdote no podía ser más que de la tribu de Leví. En el antiguo Israel, los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Esta tribu era una de las 12 tribus de Israel y estaba consagrada al servicio religioso. Pero ¿por qué ésta estaba en contra de nosotros? Porque no cumplía con todos los requisitos de Dios y la ley, ritual exigía ser de la tribu de Leví y no de otra genealogía. Y perdonen la expresión porque era una copia barata, prometía mucho pero daba poco. Según la ley que estaba en contra de nosotros. ¿Y por qué estaba en contra de nosotros? Pero ¿por qué Jesús el verdadero y único sacerdote no tenía el derecho al sacerdocio? ¿Por qué pertenecía a la tribu de Judá, no a la de Leví, los únicos por ley con ese derecho? Entonces, debía de hacerse un cambio de ley, ritual a favor de nosotros. Debían de ser un sacerdote para siempre, sin padre, ni madre, ni genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios, según el orden de Melquisedec. Entonces esta era una copia similar a Jesús, pero solo en nombre porque no cumplía. Y otro de los símbolos era, que Dios sacó a Israel de Egipto, en donde estuvieron como 400 años de trabajos forzados sin descanso. Pero Dios ya le había prometido sacarlos y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde ellos descansarían de esos 400 años. Este es el símbolo. Lo saco y lo llevo a la Canaán terrenal. Símbolo de la celestial. Un descanso de 400 años de esclavitud, lo simbolizaban con el descanso sabático. Recordemos. Entonces un santuario copia, un sacerdote copia, un descanso de los 400 años a su salida de Egipto, una copia del descanso al entrar a la terrenal. Pero dice el autor que aún queda un descanso para el pueblo de Dios, aludiendo y recordando que no fue clavado en la cruz. Que ese todavía está vigente y se cumplió ese descanso o sábado, copia del verdadero cuando ellos entraron a la Canaán terrenal. Porque recuerden cuando se escribieron los hebreos ya Jesús había muerto y resucitado. Y el autor nos recuerda encarecidamente que aún queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Que se cumplirá de nuevo al entrar a la Canaán celestial y entonces descansarás de tus trabajos. Y ese es el significado y símbolo del sábado, y es por esto que sigue vigente porque aún no hemos entrado en este tiempo. Seguimos esperando esa promesa. Ya no por las manos de Moisés y Aarón o Josué, sino de la mano del verdadero Jesús de Nazaret. Entonces yo te animo a que no te quedes con las copias como el Israel antiguo. Que te quedes con el verdadero santuario en el cielo, el verdadero sacerdote y el verdadero descanso en la verdadera Canaán celestial. Y esto es lo que significa el Shabbat o sábado, el descanso de los años de esclavitud del pecado en este mundo, para los judíos en ese tiempo. Y para nosotros hoy en día. Entonces aquí te expongo las pruebas de lo que he venido hablando según la Biblia, en audio. Pero pidámosle a Dios sabiduría para entender estas verdades, que abra nuestro entendimiento,
ya que no somos los hebreos que estudian estas verdades a tan temprana edad. Ya que solo somos gentiles, injertado en el árbol, en la vid verdadera. Así que muy atentos al audio, comenzamos. Capítulo 7. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa Rey de Justicia, y Rey de Salem significa Rey de Paz. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado.
Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Capítulo 8. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Capítulo 9. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos.
Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida.
Capítulo 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: Aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: Aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo:
El Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis juicios vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Capítulo 3. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso, el Espíritu Santo dice: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros.
Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: En mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en las palabras que ya se han citado: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si Dios te tocó en este mensaje, no endurezca tu corazón y toma una decisión, ya que la decisión es tuya. Y si te ha gustado este contenido y tú crees que estas palabras son verdaderas, compártelo. Suscríbete y dale un like. Así estaría ayudándome con este mensaje y también a este canal a hacer más contenido como este. Recomiendo en mi canal el video. Llegó el fin de semana. Dios te bendiga, no tan solo a ti, pero también tu hogar.